Mis hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. En esta mañana, mis hermanos, queremos hablar un poco más de la palabra de nuestro Dios, ya que hemos tenido la oportunidad de hacer presencia, mis hermanos, y que tengamos vida también, porque no solamente en el lugar donde nos reunimos, ¿verdad?, sino también en nuestros hogares. Las familias pues también tienen la oportunidad de poder compartir y escuchar, mis hermanos, lo que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La escuela sabática estuvo muy bonita. Los títulos, verdad que son muy agradables y tienen mucha enseñanza, mucho que compartir, porque dice que no debemos de seguir las señales o lo que la gente hace, ¿verdad? O el camino de las gentes, las señales que la gente enseña, ¿verdad? Que no debemos seguir las costumbres, no debemos seguir, mis hermanos, lo que la gente hace. ¿Por qué? Porque uno debe de cerciorarse, ¿verdad?, por sí solo, no para que alguno le cuente, ¿verdad?, alguno le diga lo que debe de ser, sino uno mismo, mis hermanos, en este tiempo en el actual en el que estamos viviendo, ya tenemos la oportunidad nosotros de poder escudriñar, de tomar una Biblia, ¿verdad?, alguna traducción, podemos tomar algún libro que sea necesario para nuestra edificación. Antes estudiamos lo que nos enseñaban, seguíamos lo que la gente nos enseñaba nada más. Pero ya en el tiempo actual, mis hermanos, ya no estamos en el tiempo pasado, ya estamos en otra época, en donde la gente debe de cerciorarse, debe de ver, mis hermanos, que si realidad es lo que pues se ha estado enseñando o no. Yo estuve pensando y digo, ¿por qué la gente se deja llevar por lo que les enseñan nada más? Estuve meditando y digo, ¿de qué color nos han dicho que es el cielo? ¿Qué es lo que nos han dicho a nosotros acerca del color del cielo? ¿De qué color es el cielo, más bien? Alguien puede decir, bueno, es azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todas las fotografías, en todas las imágenes hemos visto que el cielo es azul. Así lo pintan, ¿verdad? ¿Qué es lo que la hace ser que se vea azul el cielo? ¿Qué es lo que hace que se vea azul? Pues los rayos del sol, mis hermanos, agarra color, no solamente azul, sino otros colores, el atardecer, el amanecer. Pero en realidad es lo que nos han enseñado. Ahora nos preguntamos, ¿de qué color es el agua del mar? Pues es azul, ¿verdad? Vemos que es azul. ¿Solamente porque alguien nos dijo que es azul? ¿Solamente porque alguien nos enseñó que es azul? Pero el sol, mis hermanos, tiene una gran función que hace, mis hermanos, en las cosas que se vean, pero no son así. No son así. Porque la gente sigue costumbres paganas, costumbres que no tienen sustento bíblico. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos les enseñaron a sus hijos que así son las cosas. Y en realidad son así. ¿Por qué nosotros hemos aprendido costumbres que no tienen sustento, que no son verdaderas, que son falsas nada más? ¿Por qué por muchos años seguimos esas costumbres? ¿Y por qué la gente, verdad, la gente que no conoce, la gente que no estudia la Biblia, que no se cerciora por sí misma, sigue creyendo en todas estas cosas y no le importa, verdad, lo que le diga uno? Simplemente dicen, así me enseñaron y así me voy a quedar. Pero no es culpa de la gente a veces, ¿verdad? No es toda la culpa de la gente, a veces la culpa es de los enseñadores, de aquellos que enseñan
y enseñan mal, de aquellas personas que solamente trabajan no para Dios, sino trabajan para sí mismos, ¿verdad? En este tiempo, mis hermanos, la mayoría de las gentes, de los enseñadores, de los líderes, de los pastores, solamente sacan provecho de las personas vulnerables, ¿verdad? Las personas que no han estudiado, solamente le sacan provecho. Porque en realidad hay muchas personas que sí se dan cuenta, mis hermanos, que el día de reposo o el día del Señor no es el domingo. Se han dado cuenta que es el sábado, pero ¿por qué no cambian? ¿Pero por qué no le dicen a la congregación que es el sábado? Porque no les conviene. Porque no quieren que la gente se dé cuenta. Se van a quedar solos sin congregación. Y entonces, ¿por qué la gente sigue esas costumbres? ¿Por qué no cambia su forma de pensar? Y dice, bueno, en realidad estuve engañado por muchos años y ahora me estoy dando cuenta de que no es el domingo, sino que es el sábado. De que no se deben de celebrar las fiestas paganas, que ahora son las fiestas de Dios. Pero ya en esta época todavía hay personas que se dejan llevar por lo que la gente o por los líderes no trabaja para Dios, trabajan para ellos mismos. Vamos a mirar algunos pasajes, mis hermanos, que nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, Jesucristo, cuando Él tomó a sus apóstoles para trabajar en la obra del ministerio, no los envió para que trabajaran para sí solos y les dio recomendaciones que fueran y enseñaran a todas las partes, en todos los lugares, predicaran la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ganar almas que le sirvan a Dios, no que le sirvan a ellos, que le sirvan a Dios, que se conviertan, pero no a ellos, sino a Dios. Vamos a mirar qué dice el libro de los Hechos, o Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 3. Vamos a mirar algunos pasajes, mis hermanos, solamente para darnos cuenta qué dice la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 3, en su verso. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y nos dice la palabra de nuestro Dios así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración. Y un hombre cojo de nacimiento era traído y que ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué hicieron estos hombres, mis hermanos? ¿Qué le dijeron? Bueno, si ya está sano, pues ahora síguenos, ¿verdad? Trabajaron en Él, hicieron obra en Él, pero no para la honra de Él o de ellos, sino para la honra y gloria de Dios, mis hermanos, porque para eso Dios ha escogido hombres, para que trabajen en la obra y le sirvan las almas ganadas, le sirvan a Dios, le sirvan a Él. Y no solamente podemos ver este pasaje, podemos ver muchos otros pasajes en donde nuestro Dios toma personas que trabajen en su viña, en ese trabajo que Dios ha dado, pero para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué llevo a esto, mis hermanos? Porque al transcurso del tiempo hemos visto que siempre hay personas en la congregación que parece que trabajaran para ellos y no para Dios.
no para que las almas le den honra a Dios, sino para que se vean ellos como si ellos trabajaran para ellos mismos, y eso no debe de ser así. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en la congregación nos preguntan: ¿y usted cómo aprendió la palabra de Dios? ¿Quién le habló de la palabra de Dios a usted? Bueno, a mí me habló de la palabra de Dios. El primero que me habló fue un hermano, así, le dan su nombre. Pero este hermano, como lo evangelizó, como le habló de la palabra de Dios, pues lo sigue siguiendo toda su vida. Lo sigue siguiendo y le dice: no, aquí para mí ministro es el hermano. Aquí no hay para mí el mejor, o el que me ha hablado, el que yo veo que se merece, es el hermano, no él. Y hacemos una diferencia, ¿verdad? Hacemos diferencia y pensamos que como el hermano me evangelizó, como me habló de la palabra de Dios, pues yo lo sigo a él. Yo lo sigo a él, y a mí me gustaría que él fuera el que me bautizara, a mí me gustaría que él fuera el que me casara, a mí me gustaría que él fuera, bueno, le gustaría todo. Y debe de ser así. En ninguna parte vemos, mis hermanos, que Dios invita a que se hagan de esta forma. Y entonces vemos, mis hermanos, que hay un grande problema, o ha habido siempre un grande problema el transcurso de la vida o de los dirigentes. En todo momento siempre va a haber personas así, y parece que estuviera algo que fuera dividido. Una mayoría de personas se va para un lado, otra mayoría se va para otro lado, y parece que así fuera caminando por siempre. Pero ¿quién es el responsable? Pues vemos, mis hermanos, que la mayor parte de responsabilidad la tiene Satanás, ¿verdad? Porque de un principio pues empezó a separar personas, y los dirigentes que ahora actualmente existen en el mundo, pues también se dejan llevar y siguen trabajando, pero no para Dios, sino trabajan para ellos mismos. Y de ahí vemos, mis hermanos, que ha habido muchos líderes y hay muchas congregaciones en el mundo, pero todas ellas trabajan a su manera porque creen que es así. Vamos a mirar que dice San Juan en su capítulo 10, el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 10, dice así, en su verso 1 y 2, dice así, San Juan 10:1: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es, ¿qué es? Robador, es ladrón. ¿Qué quiero decir esto, mis hermanos? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Por qué motivo está diciendo esto? Cuando Jesucristo les enseña, les está diciendo, mis hermanos, la verdad, y no importa quién escuche, ¿verdad? Porque de entre ellos nosotros hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 23 de San Mateo, él está hablando a los fariseos, porque en ese tiempo era un grupo, mis hermanos, que siempre estaban para dividir. Y nosotros hemos escuchado muchas veces los fariseos y los escribas, que entre ellos también caminaban con ellos ahí. Pues vemos, mis hermanos, que era una secta muy fuerte en esa época. Y no solamente esos, había otros también, con el apóstol Pablo había otros también, un grupo de personas que no enseñaban lo correcto. Pero ¿qué quería que la gente hiciera, verdad? La gente quería que la gente hiciera lo que ellos no hacían. Por eso Jesucristo les dice, todo lo que les digan, háganlo, pero no lo hagan. No hagan como ellos dicen, porque nada más dicen y no lo hacen. Aquí Jesucristo le está diciendo, dice, si una persona pastorea
Si un líder de una congregación no habla lo correcto, no habla conforme a la sana palabra de Dios, entonces es un robador, es un ladrón, es una persona que no habla verdad. Y por lo tanto, mis hermanos, pues las personas quienes escuchan a esta persona no deben de creerle todo lo que dice. No deben de creerle. Cuando Jesucristo hablaba de esta forma, mis hermanos, es porque existía un grande problema. Él jalaba a mis hermanos para un lado, pero había quienes jalaban para otro lado. Él les hablaba la verdad para llevar la gloria a Dios, mientras que otras personas hablaban conforme a su forma de pensar y decían: así debe de ser, así debe de ser. No vemos que los apóstoles, no vemos a Jesucristo, mis hermanos, que estuvieran pues ellos trabajando para sí solos. Vamos a mirar qué dice el libro de los Hechos. Vamos a regresar a los Hechos, capítulo 2. Aquí vamos a ver la obra que hicieron los apóstoles, capítulo 2, en su verso 39 en adelante, de Hechos capítulo 2, dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Vamos a ver el verso 47. Dice: y alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas personas fueron ahí, mis hermanos, convertidas? 3,000 personas. En una predicación de Pedro, y también después vemos en otra predicación que fueron 5,000. Pero si hubiera sido que estas personas trabajaran para sí solos, entonces tendrían ¿cuánta congregación, verdad? ¿Cuántas personas tendrían que los estuvieran siguiendo? Pero no vemos ahí que estas personas hayan sido convertidas o se hayan convertido y que estén sirviendo a alguien en particular y que hayan dicho: no, vemos que el apóstol Pedro me convirtió y yo soy del apóstol Pedro. Aquí dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Están alabando a Dios porque la misión de cada uno de los líderes, de los pastores, es que le den la honra y gloria a Dios, pero tal y como debe de ser. No como nosotros pensamos. Vamos a mirar qué dice Primera de Corintios. Vamos a mirar aquí un pasaje, mis hermanos. Primera de Corintios, es Segunda de Corintios, mis hermanos, disculpen, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, en su verso, vamos a mirar del verso 10 hasta el 15, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 10 al 15, dice así: es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho que también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta parte, está diciendo que también había grande problema también entre la congregación. En la época en que vivió, había también muchas personas que trabajaban en contra, que trabajaban para sí solos, que el esfuerzo que hacían no era para que las almas se convirtieran a Dios y agradaran a Dios, sino está diciendo aquí que había personas que trabajaban en contra de Dios también. Y el apóstol Pablo les llama obreros fraudulentos, mis hermanos. ¿Qué es la palabra fraudulento? Con fraude, ¿verdad? Nosotros le decimos que, ¿cómo le decimos? Con trampa, ¿verdad? Que no debemos trabajar con trampa. ¿Cuáles son las trampas, mis hermanos, que nosotros podemos dar a conocer, ¿verdad? En las personas. Cuando nosotros no trabajamos realmente como debe de ser y que queremos que las personas conozcan la verdad, conozcan la palabra de Dios, pero como yo creo que se debe de conocer. Entonces vemos que es fraude, ¿verdad? Es fraude. No trabajamos para Dios, trabajamos para nosotros mismos. Y queremos que esas personas se conviertan, pero no a Dios, sino a nosotros. Y eso no se vale, mis hermanos, eso no está bien. Eso no es bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque así se hacen los grandes grupos en las congregaciones. Así hemos visto, se ha visto por muchos años que ha habido grupos y esos grupos están separados, estamos separados, porque los obreros que trabajamos con fraudes, no trabajamos legalmente y la honra muchas veces no es directamente para Dios, sino es para los que trabajamos, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Entonces vemos, hermanos, que no solamente en la iglesia, sino también en el mundo entero se ha trabajado así. Las personas, los líderes, los pastores que le llaman, han trabajado de esa forma. Y es por eso que tienen mucha congregación. Hay personas que trabajan de una forma, mis hermanos, que parece que han estudiado para poder convencer a la gente y que esa gente esté allí y no se vaya. ¿Saben cuál es, hermanos, la congregación más grande que existe en el mundo? No la he estudiado, pero ¿creen ustedes que haya una congregación en donde el pastor o el líder tenga una congregación más grande que en el mundo? Pero hay personas que se sienten orgullosas, ¿verdad? Y dicen, ¿cuántos son en tu congregación? ¿Cuántos asisten ahí? Pues apenas llegamos a 10, llegamos a 20, llegamos a 100. No, pues entonces no es la congregación de Dios, porque en mi congregación hay miles, hay 500, hay 1000, hay 2000, hay 3000, bueno, hay muchas personas. Y esa sí es la congregación de Dios. Pero ha trabajado con fraude. ¿Por qué? Porque está utilizando a la gente, porque no le ha enseñado realmente lo que debe de ser. Y está allí, y las personas se dejan llevar, ¿verdad? Se han dejado llevar por lo que solamente el pastor les ha enseñado. ¿Le conviene al pastor enseñar la verdad? No le conviene enseñar la verdad, porque entonces se queda solo. Pero es fraude, mis hermanos, y eso no está bien. Entonces aquí el apóstol Pablo le llama apóstoles fraudulentos. Pero no es maravilla, dice, porque también el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que puede haber personas, puede haber algún pastor en una iglesia en donde se vea que es un buen pastor, ¿verdad? Y que enseñe y que cuide de las ovejas, pero no ha enseñado la verdad. No enseña la verdad. No les dice lo que es realmente que debe de uno de aprender.
Así que entonces vemos, mis hermanos, que han sido siempre tiempos muy difíciles y que eso pues no debe de ser. Vamos a mirar que dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en su verso, del verso 1 al verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 6. Pero sí, qué grave, mis hermanos, situación la que han vivido en las épocas de la iglesia, cuando trabajamos y queremos trabajar, pero no trabajamos legalmente, no trabajamos bien, y que las personas que se convierten o que nosotros les predicamos se conviertan a Dios y le den la honra y la gloria a Dios. Dice en su capítulo 2, verso 1 al 6, dice así: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare. ¿Cómo? ¿Cómo debe de trabajar? ¿Cómo debe de actuar? Legítimamente. Dice el labrador, dice aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. El labrador, para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Vemos entonces el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo. Timoteo en su época, en ese tiempo era un joven, después que fue aprendiendo lo hizo ministro, pero le está diciendo, no importa si eres ministro o no, vas a ser una ayuda, vas a ser un diácono, vas a ser un ministro, pero tienes que ser presto para que puedas trabajar realmente para el Señor y que tu trabajo se vea, que las personas a quienes tú les predicas le den la honra a Dios. Le dice aquí, dice ninguno que, dice el 5, dice aún también el que lidia, el que trabaja en un ministerio, dice no es coronado sino lidiar legítimamente. ¿Qué es lidiar legítimamente, mis hermanos? Es hablar de la palabra como es, no como yo creo, como debe de ser, pero sin trampas. No debe de haber trampas aquí, no debe decir, ¿sabe qué, hermano? Cuando una persona llegue a mí y me pida un consejo, le voy a dar un buen consejo para que esta persona se pueda crecer espiritualmente y pueda honrar a Dios. No decirle, mira, hermanos, al fin que los hermanos son así, que al fin que ellos son así. No hablar de esa forma, ¿verdad? Porque la honra se la tiene que llevar para Dios. Porque esta persona, si yo no lidio legítimamente, es posible que esta persona me siga a mí y si me sigue a mí, hermanos, entonces si yo estoy mal, esta persona me va a seguir a mí. El día que yo me salga, esta persona me va a ir siguiendo a mí. Y aún vemos nosotros que influimos mucho a veces en las personas o en las familias a veces, porque cuando uno ya no quiere seguir el camino de Dios, se va uno y también se va a la familia. Se separa uno y también se separa la familia. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado legítimamente, mis hermanos. Solamente por eso. Porque no hemos trabajado para Dios. No estamos trabajando para Dios. No somos obreros que trabajamos con fraude, y eso no debe de ser así. Por eso es que en la iglesia ha habido muchos conflictos, muchos problemas y muchas necesidades. Es por eso que en el mundo vamos a ver muchas sectas religiosas que han trabajado de esa forma, y es por eso que tienen muchas personas que lo siguen.
Vamos a mirar que dice Pablo a Tito. Vamos a mirar que dice Pablo a Tito, de capítulo 1. Y vemos, hermanos, que pues en todo tiempo siempre ha habido así. Satanás ha sido una de las estrategias que ha tenido de tomar a los líderes, de enseñarles mal a los líderes, y tomando al líder, mis hermanos, pues se van todos los demás, y van todos los demás, y al último, mis hermanos, pues se llegan perdiendo, se llegan saliendo a veces los congregantes, y pues todo se pierde, mis hermanos. Dice Tito capítulo 1, en su verso 10, del verso 10 en adelante. Mire cuántos son los problemas que había en el tiempo de Pablo. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vemos aquí entonces un grande problema. Pero el apóstol Pablo tiene la solución, ¿verdad? Porque él tiene el Espíritu Santo de Dios y sabe cómo responder y sabe cómo sobrellevar estos casos. Está diciendo aquí que había personas, mis hermanos, que también trabajaban para sí solos y llevaban mucha gente tras sí, muchos discípulos tras sí, y que también tenían que lidiar con esas personas también y decirle, bueno, está bien que están ahí, creen a su manera, pero también hay que decirle, dice, lo que es correcto, lo que deben de hacer. Así que entonces vemos aquí que los cretenses, mis hermanos, pues vemos que eran un grande problema y siempre había dificultades con ellos. Y vemos aquí que dice, es preciso tapar la boca, dice, porque trastornas casas enteras o familias enteras, dice, se llevan familias enteras que las inducen, les enseñan a su manera y ya son de ellos. Y aunque estén mal, todavía pues así son de ellos, porque ellos son los que les sirven. Vemos aquí el 14, dice, había personas que se ocupaban en las fábulas, dice aquí, fábulas judaicas, o en los mandamientos de hombres. Por ejemplo, también había personas que hablaban acerca de las genealogías, las personas, de qué tribu eran, y resultaba un grande problema porque, dice el apóstol Pablo, tú apártate de eso, porque no te metas en las genealogías, dice, no les hagas caso, no hagas caso a esto, porque no es para salvación todo esto, aunque sean cosas buenas, pero no son para salvación. Entonces había siempre temas en los cuales se discutían, pero que no eran de mucho provecho. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, le está diciendo a Timoteo, a Tito, le está diciendo, todas esas cositas, pues son buenas, dice, pero no llevan a nada. Por ejemplo, si nosotros hablamos, hay personas que dicen, ¿cuál es tu apellido? Si es bueno, yo no sé cuáles son los apellidos, ¿verdad? Que dicen que unos apellidos vienen de origen judío y que no sé qué, bueno, y me preguntan a mí, ¿cuál es tu apellido? Pues que Gutiérrez. Entonces Gutiérrez sí viene de origen judío. ¿Y qué tiene que ver eso con la salvación? ¿Qué tiene que ver el apellido? ¿Qué tiene que ver con la salvación? Me llega otro hermano y dice, tienes que hablar hebreo, hermano, tienes que hablar hebreo, porque en el milenio se va a hablar hebreo. ¿Cómo sabe, hermano, que en el milenio se va a hablar hebreo? Y que es importante hablar hebreo, es importante, pero ¿es para salvación? Bueno, no es para salvación, hermano.
no es para salvación. ¿Por qué tenemos que entrar en detalles en esos temas cuando no es para salvación? Porque la honra y la gloria se le tiene que dar a Dios y cumplir con los mandamientos. Por eso dice el predicador: el fin de todo el discurso, de todo lo que tengas que hablar, es teme a Dios y guarda los mandamientos. ¿Por qué no mejor podemos hablar acerca de los mandamientos, de cómo se deben de cumplir, de cómo se deben de llevar a cabo las leyes que Dios ha establecido para ganar o tener vida eterna? Porque para eso estamos trabajando, para que las almas, mis hermanos, puedan alcanzar vida eterna. Para eso estamos trabajando, no para que se pierdan las almas. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis. Capítulo 2. Y vemos, mis hermanos, pues grandes detalles y grandes problemas en donde no tienen fin, donde nosotros o los congregantes o los líderes, los pastores entran en estas situaciones y solamente lo que hace uno es apartar, es dividir nada más. Porque ganancia, pues ¿a quién va a ganar, mis hermanos, cuando una persona se aparta? ¿Quién gana, verdad? Dice Apocalipsis capítulo 2 en su verso, vamos a mirar del verso 5 y 6, dice así, de esta manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, porque si no, vendré a ti presto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué grupo de personas, mis hermanos, que no trabajaban para el Señor? ¿Qué grupo de personas había aquí, verdad? Este tal Nicolás, mis hermanos, que solamente trabajaba para él mismo, para que las personas lo vieran que era un buen líder, para que las personas pusieran los ojos en él y que dijeran, bueno, a mí, yo soy de, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, dice, algunos dice que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro y otros dicen que son de Cristo. Así que entonces dice, pues ¿quién son ellos solamente? Dice, solamente son trabajadores que están trabajando. Pero vemos aquí que este Nicolás, mis hermanos, pues daba muchos problemas. Y lo que hacía, mis hermanos, es poner en contra de unos y otros. Y hemos visto que los líderes es lo que han hecho. Es poner en contra, ¿verdad?, de unos y otros. Y al final, mis hermanos, corren el riesgo de que pues se pierdan, mis hermanos, las personas que quizás no tienen nada que ver en ciertos asuntos. Y es por eso que es importante que nosotros, mis hermanos, veamos y que pongamos los ojos no en la persona, no en que el que me habló por primera vez de la palabra de Dios. Vamos a mirar que dice Hebreos 12. No poner los ojos, no poner la mirada, mis hermanos, en el que me evangelizó, el que me habló de la palabra de Dios. Pues yo aprecio mucho a tal ministro, lo aprecio bastante, pero es lo que hizo nada más, hablarme de la palabra de Dios, pero porque el que me evangelizó, mis hermanos, fue Jesucristo o fue Dios, pero no fue el hermano, solamente fue un instrumento como el apóstol Pablo. Vemos, dice Hebreos capítulo 12, en su verso 2, dice así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En dónde tenemos que poner los ojos? En el autor, mis hermanos, de la fe,
En Cristo Jesús el blanco, mis hermanos. Ahí tenemos que poner nuestra fe, nuestros ojos, no en las personas, no en el líder, no en el pastor, no en las personas que nos enseñaron, no en las personas que nos caen bien, no en las personas que apreciamos más, sino tenemos que poner los ojos en Cristo, mis hermanos. Es el blanco el que nos va a ayudar a que podamos obtener la vida eterna en la cual tanto pues buscamos. Y vemos que los líderes del mundo, eso es lo que han hecho, mis hermanos. Los congregantes han puesto los ojos en ellos y vemos que aunque nosotros les hablemos de la palabra de Dios como dice, realmente, pues no se salen de allí y no hacen el intento de salirse, no hacen el intento de pues de escudriñar, mis hermanos, las escrituras, porque ellos han aprendido así y así es como se piensan quedar mucha gente. ¿Qué va a pasar en el tiempo de la salvación? Se dice, mis hermanos, que, por ejemplo, en el tiempo de Noé, mis hermanos, fueron solamente 8 personas que se salvaron. Pero en este tiempo, ¿cuántas personas nos imaginamos que van a ser salvas cuando Cristo venga? ¿Nos podemos imaginar cuántas personas podemos ser? ¿Cuántas personas hay en el mundo, mis hermanos? ¿Y cuántas personas siguen a Dios realmente como debe de ser? ¿Cuántas, verdad? Vemos entonces que hay bastantes personas, millones de personas que están creyendo como les han enseñado, pero no ha sido siempre con fraude. Ha sido siempre con fraude, mis hermanos. Y el que está ganando, pues es Satanás. El que está ganando almas es Satanás. Y los líderes están trabajando para Satanás, no están trabajando para Dios. Cuando venga Jesucristo se va a mirar, mis hermanos, que realmente pues les enseñó. Por eso escuchábamos, ¿verdad?, que hay 2 caminos, uno ancho, otro angosto. Por eso dice el proverbista Salomón que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque si no son con los mandamientos de Dios, no va a alcanzar la salvación, mis hermanos, la gente. No van a alcanzar la salvación. Vamos a mirar qué dice Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios, capítulo 4. Pablo a los Efesios capítulo 4, en su verso 10 hasta el verso 13. Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 10 al 13 dice así: el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En la congregación hay líderes, hay personas que platican con los congregantes. Pero dice aquí, unos tienen el don del apostolado, otros tienen el don de la profecía, otros tienen el don de salir a evangelizar a las personas, otros tienen el don de pastorear a la congregación. Y otros son doctores de la ley, ¿verdad? Otros son doctores que han analizado muy bien, han estudiado bien las leyes, y las leyes son así. Por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos eran líderes que le decían al pueblo cómo se tenían que llevar a cabo las leyes y les enseñaban. Entonces en la congregación siempre hay personas de estas que unas tienen un don, otras tienen otro don, pero que todas esos líderes deben de trabajar en unión para llevar a la congregación
a una unidad, para que sean unidos, y unidos puedan darle la honra y la gloria a Dios. Dice aquí, para la perfección de los santos. Los santos es la congregación que se está santificando cada día. Y dice ahí, para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos, tanto como líderes como iglesia, lleguemos, dice, a una unidad y tengamos una fe ferviente, ¿verdad? Grande, en la cual creamos en Dios y que lleguemos al conocimiento, como dice ahí, del Hijo de Dios, como un varón, como una persona perfecta. Pero, ¿cómo vamos a llegar cuando nosotros no trabajamos realmente como debe de ser? ¿Cómo una congregación puede crecer cuando no trabajo para la obra de Dios? Cuando no estoy trabajando para Dios. Cuando yo tengo mis seguidores, porque cada quien tiene sus seguidores, y a sus seguidores les enseña como cree que se debe de ser. Pero se ve que hay dos partes, se ve que hay tres partes, se ve que hay muchas partes, muchos grupos. Pero ¿quién es el causante? Pues vamos a pensar, ¿verdad? Podemos pensar, porque muchas personas llegamos a pensar y decimos, el causante de todos los males es Satanás. Pero Satanás no ha sido el causante muchas veces de todos los males que han existido, sino también nosotros hemos participado y hemos sido causantes de que haya todas estas cosas que no nos dejen crecer y que veamos que no han dejado avanzar pues a algunos hermanos, y otros pues se han ido. Me habla una hermana y dice, le estoy enseñando yo la palabra de Dios a una amiga, pero esta amiga dice que este personaje toro, no sé qué, y está diciendo que el sábado ya no se debe de guardar y que ahora es el domingo, porque eso, el Antiguo Testamento ya quedó atrás y ahora es el Nuevo Testamento y es el domingo. Le digo, bueno, si ella cree que es el domingo, pues así déjela pues, pero no hay un pasaje que diga que el domingo es el día del Señor. Dice que le cree todo a este sacerdote, pues que le siga creyendo, porque si no quiere salir de ahí, pues que se le va a hacer, ¿verdad? Pero no hay un pasaje que diga que el domingo es el día del Señor. Al contrario, hay un pasaje que dice que el primer día de la semana es el domingo. El primer día de trabajo es el domingo. Pero, ¿cuántas personas tiene esta persona? ¿Cuántos seguidores? Tiene muchísimos seguidores. Pero la gente no se quiere dar cuenta, ¿verdad?, de que esto es mentira y que esto es fraude y que solamente está usando a las personas. Por ejemplo, allá en Ezequiel vamos a mirar Ezequiel, donde dice que Ezequiel capítulo 34, vemos ahí que nuestro Dios reprende a los malos pastores. El verso del capítulo 34, del 1 en adelante, ustedes pueden leer, van a ver allí que Dios, por medio de Ezequiel, reprende a todos los pastores que no les enseña bien, que no les enseñan bien a los congregantes, al pueblo, y que solamente lo que hacen es pues sacar provecho de ellos. Dice, algunas ovejas solamente la usan, dice, nada más, pero no les enseñan bien, y vemos que los reprende duramente, ¿verdad? Porque esto no debe de ser así, porque son puestos para que les enseñen bien, no para que les enseñen con fraudes, no solamente para ellos. Y vemos nosotros, mis hermanos, que así como estos pastores, pues ha habido muchos pastores también, pues, y aún en la actualidad, mis hermanos, vemos que esto pues no debe de ser así. Por ejemplo, cuando Jesucristo predicó, mis hermanos, en el capítulo 7 de Apocalipsis, vemos allí
una cantidad de 144,000 señalados. Estos 144,000, mis hermanos, fueron apartados para honrar a Dios, no para honrar a cualquiera. Por ejemplo, vemos ahí que el ángel le habla a Juan, y cuando Juan dice, mira todas estas cosas en revelación, dice que se postra delante del ángel, pero el ángel le dice, no te postres delante de mí, dice, porque yo soy igual que tú. Adora a Dios, porque Él se merece la honra. Adora a Dios, no te postres delante de mí. Y parece que a veces en algunos de nosotros se postran delante de nosotros y decimos, sí, está bien, yo soy aquí el que te enseñé, yo soy aquí el líder, yo soy aquí el que... Y parece que nos acomodamos la corbata cuando vemos estas cosas, y eso no debe de ser así. Debemos decir que sea la honra y la gloria para Dios, porque Él se merece todo eso. Y vemos, mis hermanos, pues es todos esos detallitos. Vamos a mirar qué dice Hechos. La gente, cuando escuche palabra de Dios, por eso se ha recomendado, Hechos capítulo 17, cuando se ha recomendado, mis hermanos, que anotemos los pasajes bíblicos que da cada persona y los estudiemos para que nos demos cuenta por sí mismos si en realidad está hablando verdades o está hablando mentiras. Dice Hechos 17 en su verso 10 al verso 12. Hechos 17, 10 al 12 dice: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, estas personas, ¿verdad?, tenían algo que muchas veces pues nosotros no hacemos. Esas personas tenían algo que muchas veces las personas que oyen la palabra de Dios pues no lo hacen. Y es por eso que pasan muchos años y sigue existiendo, mis hermanos, algo de ignorancia en cada uno de nosotros. Porque nos dicen que el cielo es azul, les decimos que sí, pues es azul. Nos dicen que el agua del mar es azul y así debe de ser, azul. Pero en realidad, mis hermanos, no nos damos cuenta en realidad si es así. De esos hermanos dice que después de escuchar la palabra de Dios, llegaban a sus casas y empezaban a escudriñar y a ver si las cosas eran como habían escuchado. Y nosotros debemos, en el tiempo que estamos viviendo, debemos de escudriñar para ver si las cosas son así realidad o no. Que no nos digan, ¿verdad?, nada más. Antes aprendíamos lo que nuestros antepasados nos decían, y ahora estamos en otra época donde hay más privilegios, hay más oportunidades, en donde la gente no puede estar pensando, ¿verdad?, qué es lo que debe de hacer. Estaba yo escuchando, mis hermanos, pues ustedes también han escuchado a veces los noticieros, ¿verdad?, donde en esta ciudad ya va a pasar a la fase 5. ¿Qué está haciendo la gente? La gente se está preparando, ¿verdad?, para ya seguir en las actividades que hacía siempre, sus fiestas, en todas las actividades, en las multitudes, pero se han olvidado que sus familias murieron. Se han olvidado que aquellas familias que les han perdido un ser querido, pues ya se olvidaron de ese dolor. Y ahora la gente, mis hermanos, sigue haciendo eso. Pero ¿quién le importa, verdad, que si es sábado y es el día del Señor? A nadie le importa, a la gente no le importa, ¿verdad? Solamente la gente lo que quiere es divertirse y pasársela bien mientras tiene vida, y de ahí en adelante que se caiga el mundo, ¿verdad? Mientras yo esté bien de salud, no importa si es sábado o no es sábado. Pero eso es lo que les han enseñado los dirigentes, y es por eso que el mundo va de mal en peor.
y que en lugar de, mis hermanos, de que nosotros agradezcamos a Dios por habernos guardado, y que reflexione la gente, vaya y diga, pues perdí a mi ser querido en esta enfermedad que pasó y ahora pues gracias a Dios yo estoy bien. Voy a reconocer que he faltado y voy a acercarme un poco más a Dios para que Él siga teniendo misericordia de mí. Pero no, los líderes les siguen enseñando, mis hermanos, que es mejor pasarla bien en este mundo y después pues ahí vemos qué pasa. Bien, mis hermanos, pues yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a tener una lectura última, dice San Juan capítulo 10, solamente un pasaje. San Juan capítulo 10 en su verso 11. San Juan 10, 11. Si ya tenemos la lectura, leamos todos juntos esta palabra de nuestro Dios que dice así: yo soy el buen pastor y el buen pastor da vida por las ovejas. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga y yo me despido. Paz a vosotros.